Hola a todos. Bueno, en el presente video vamos a estar continuando con funciones financieras y particularmente vamos a ver cómo calcular el valor actual o valor presente. Para ello vamos a ver tres funciones. La primera función va a ser BA, de valor actual. Esta función tiene los siguientes parámetros. A ver, ¿en qué se basa antes de ver los parámetros? Acuérdense que cuando calculamos el valor actual lo que estamos haciendo es trayendo todos los ingresos o egresos futuros al presente. Acuérdense que un ingreso o egreso hoy no vale lo mismo que un ingreso o egreso dentro de 7 periodos. Acá en este caso, en este ejemplo puntualmente tenemos 7 periodos. No es lo mismo hoy pagar 500 que hoy que tener que pagarlos dentro de 7 meses. No es lo mismo cobrar hoy 500 que cobrarlos dentro de 7 meses. ¿Sí? Bueno, eso es lo que nos calcula. Nos trae todos los valores a hoy. Por eso es valor actual. ¿Sí? Todos los valores futuros nos los trae a hoy. Bien. ¿Qué parámetros utiliza? El primer parámetro, fíjense que es la tasa. Acá lo tenemos más grande por si lo quieren ver más claramente. Tenemos el primero es la tasa. L15 es la tasa. Esta tasa tiene que, si estos son meses, esta tasa tiene que ser mensual. Si cada periodo es un año, esta tasa tiene que ser anual. ¿Sí? Eso no se olviden que es un error bastante común. Y en el caso particular de valor actual, lo que se indica es la cantidad de periodos. El segundo parámetro, acuérdense, siempre separamos con punto y coma los parámetros, es 7. Y el tercer parámetro, 7 ¿qué es? Es la cantidad de periodos. Y el tercer valor es el importe. Esta función tiene la particularidad que siempre son constantes. Si ya vamos a ver otra función donde no usamos montos constantes, que es para mi modo de ver, es lo más usual. ¿Sí? Por ejemplo, para cuando uno evalúa proyectos de inversión, que uno siempre tenga el mismo valor en todos los meses, es poco probable. Bien, después hay dos parámetros adicionales. Fíjense que acá están en cero. Si uno no los indica, el valor por defecto es cero. En este caso lo está forzando a cero, pero podría no ponerlos. Que dice, es el saldo en efectivo. El cuarto es el saldo en efectivo que se desea lograr después de efectuar el último pago. O sea, si estos son pagos, ¿cuánto me debería quedar al final? ¿Sí? Disponible. Bueno. Y por último, el último parámetro, que por defecto está en cero, dice que si el monto de cada periodo, si el pago es al comienzo o al final del mes. Por defecto es al final. Siempre se consideran los movimientos al final de cada uno de estos periodos. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente función, que es BNA, valor actual neto, que lo que hace es, nos soluciona esto que yo les había comentado de la función anterior, que los ingresos y egresos no sean un valor constante. ¿Sí? Esto es más asociado con cómo evaluamos proyectos de inversión. Generalmente los usamos así. Nosotros generalmente vemos todos los ingresos y egresos que hay en el primer mes y tenemos un total de ingresos y egresos. Y así para cada mes. Tenemos el total de... ¿Sí? Entonces, si yo en el primer mes, en total, voy a tener egresos por 1000 y así sucesivamente, y recién empiezo a tener ingresos en el cuarto mes, bueno, en este caso me serviría aplicar esta función, la BNA. ¿Por qué la BNA? Porque lo que tiene como parámetros son, fíjense, tiene dos parámetros nada más. El primero es la tasa, nuevamente es la tasa mensual porque tenemos meses. Acá si esto fuese en años, esto sería tasa anual. Y por último, fíjense que el segundo parámetro, acá es lo que tenemos más grande, fíjense que acá tenemos un punto y coma, o sea, este es un parámetro y este es otro. Fíjense que este es solo un solo parámetro, porque acá tenemos dos puntos, no tenemos punto y coma. ¿Esto qué hace? Que sea toda una secuencia, un vector de importes. Entonces, yo lo voy a hacer acá nuevamente. Fíjense que si yo acá tengo que seleccionar este parámetro, selecciono el primero, que es la tasa, esta que está en azul, punto y coma. El segundo, ¿qué hago? Selecciono el primero, el primer importe de ese vector, aprieto Shift y voy bajando hasta que seleccione todos. Cierro paréntesis y me seleccionó todos esos importes. Con lo cual, fíjense que si yo selecciono todo, ¿cuánto me da? 550. Pero como los ingresos los empiezo a tener más a futuro, valen menos. Con lo cual, en realidad, si yo calculo el valor actual neto, me da 140, no me da 550. Yo podría pensar que estoy ganando con este proyecto 550 y en realidad estoy ganando bastante menos. ¿Sí? Eso es lo importante del valor actual neto. Y por último, hay una función más, que es VNA-NOPER, que lo que hace es, dice, bueno, nosotros en la anterior teníamos cada importe por periodo, pero nuevamente no es lo mismo
que se pague, que ese egreso haya sido el primer día del mes o el último día del mes. Ahí tengo una variabilidad importante. Entonces, lo que permite esta función es decir, no, en lugar de tener, supongamos, totales por mes y de cada total por mes hacer un valor actual por periodo, lo que hace acá es cada importe tiene su fecha. ¿Sí? Y lo que hace directamente acá, fíjense lo que hacemos en la función. Es el primer parámetro, es la tasa como antes, el segundo parámetro es igual que antes, fíjense que tiene 2 puntos, ¿no? Indica todos los importes, un vector de importes. Pero el tercer parámetro, ¿qué es? Es un vector de fechas. Entonces, el primer importe va a corresponder a la primera fecha, el segundo importe a la segunda fecha, y así. Eso, así es como lo interpreta Excel para poder después calcular el valor actual neto, pero de una forma más precisa. ¿Sí? Bueno, con esta clase vimos entonces estas 3 funciones para poder, para poder calcular el valor actual o valor, también conocido como valor presente. Y bueno, con esto damos por finalizada este segundo video de funciones financieras destinado al valor actual.